Programa 19. Bienvenida, Monty Peiró. Bienvenido, Óscar Iburcio Ramón. Sé que estás triste. Estoy triste, sí. Sé que estás apenado. Bastante. Hay algo que te atenaza. Sí. ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado? Pues que por fin hemos podido escuchar las primeras frases o la primera estrofa del nuevo disco de Rosalía. Motomami. Que nada, se ha confirmado lo que muchos temíamos, que su nuevo disco no iba a ser una continuación de la obra de Malquerer que nos gustó tanto, sino que es heredera de toda su deriva musical. Deriva sin entrar a valorar si es deriva positiva o negativa. Deriva en cuanto a que se salió de lo que ella nos dio, ¿no? De entrada. Y vamos, que se parece mucho a todo lo que ha estado haciendo estos últimos años, que se acerca mucho al reggaetón, ¿no? Y a otro tipo de músicas. Yo no soy ninguna experta en ese tipo de estilos. A mí me ha parecido una basura de dimensiones extraordinarias. Efectivamente. A partir de aquí hay muchos matices. Me ha parecido una basura todo. O sea, me ha parecido una basura la letra, me ha parecido una basura su voz, me ha parecido una basura absolutamente todo. No me gusta nada. ¿Significa eso que sea una mierda? No. Significa que a mí no me gusta. Seguramente yo soy la persona menos indicada porque Rosalía no está haciendo música para mí. Claro. Yo no soy ningún nicho para ella. Sí que me ha molestado como que la gente critique mucho la letra porque habla de sexo, que eso lo ha dicho El Virus, que es una rapera a la que sigo y que me encanta todo lo que dice, que ha dicho en plan... estáis criticando a Rosalía por ser soez o por ser obscena o por hablar de sexo así de esta manera cuando adoráis a tíos que hacen lo mismo. Entonces, si Bad Bunny puede decir estas cosas que dice, no me sé ahora de memoria ninguna, no sé qué, de si tu novio no te lame el culo o algo así, ese tipo de movidas, o el otro, quiero mi pinga en tu culo, no sé qué. Si esos señores pueden decir esto, Rosalía puede decir lo que le dé la gana. Entonces, mi problema no es con eso. Mi problema es, o sea, sí es con eso, pero no es con Rosalía. Es como en general, toda esta movida soez a mí me pilla un poco mayor, supongo. Pero musicalmente, claro, no me interesa en absoluto. El Malquerer me gustó mucho, Los Ángeles me gustó mucho. Bueno, Rosalía empezó haciendo un flamenco, algo que se parecía, que tenía como reminiscencias de un flamenco más puro, luego lo fue fusionando y al final, pues bueno, ya la hemos perdido, ella está genial. Ella está súper feliz, o sea, se nota que está haciendo lo que ella quiere. En Miami está feliz, pues bueno, genial. Pero a mí claro, es una cosa que objetivamente... algunos hemos perdido, es decir, lo que yo he podido perder con lo de Rosalía no me lo puede negar nadie, en el sentido de otra cosa es que haya otra gente que haya ganado. Pero una aparte, Rosalía. Que llevamos 20 años escuchando a los heavies quejarse de lo que perdimos a Metallica con el Load. Pues te puedes quejar tú lo que te salga a ti los huevos por haber perdido a Rosalía. Pues no eso. te preocupes. Pues es que imagínate, es que un nuevo Malquerer habría sido la hostia. Yo creo que esperar, o sea, pedirle a un artista el mismo disco otra vez tampoco está claro. No, claro, yo creo obviamente. que Rosalía puede hacer lo que le dé la gana y lo que ella haga estará bien hecho, seguro, en un sentido de que tendrá sentido con su carrera, tendrá un sentido comercial. Ella sabrá lo que hace, que ella es muy lista y no nos necesita como público. Ahora, puede ser que nosotros sí la necesitábamos como artista en un determinado lugar del que ella se ha ido para no volver. Y ella ahora está pues haciendo sus cosas urbanas en Miami, vacilando de su coche. Que decir, Rosalía ahora mismo está en otro planeta, que no tiene nada que ver con el nuestro. A muchos años luz de aquí, de hecho. Sí, Motomami, bueno, pues bien. Ella te quiere ride como a su bike y yo pues quiero empezar el programa, si te parece. Vale, me parece bien. Cosas que no sé. Empezamos directamente sin saber, porque tenemos como un programa especial, ¿no? Hemos venido con un programa especial que va sobre un concepto que siempre creo que desde que empezamos Todo Mal, siempre ha sobrevolado todos los programas de alguna forma u otra, y ya iba siendo hora por una serie de circunstancias que han ido ocurriendo hace poco, pues creo que va siendo hora de que lo toquemos full time. Vale. Hablamos de la cancelación, que es un tema que tú y yo hemos hablado mucho en privado y del que a mí me molaría dejar claras dos cosas. La primera es que yo personalmente, aunque creo que también es tu caso, pero ahora lo explicas tú si quieres, yo no tengo una opinión súper sólida. Esto es un tema al que yo le doy muchas vueltas, no tengo una opinión formada.
no tenemos guión, es decir, cosas que no sé, doble. No sabemos mucho sobre el tema y no sabemos exactamente lo que vamos a decir, porque hemos creído que podíamos aportar algo honesto, teniendo una conversación real, sin ningún tipo de guión. Y bueno, yo he hecho, igual que tú, un trabajo mental, ¿no? De reflexionar. Pero no tenemos un guión. Y creo que esto es importante decirlo, porque obviamente es un tema delicado, es un buen charco. Es un tema muy complejo. Y tenemos miedo a cagarla, tenemos miedo a no estar a la altura, pero bueno, creo que la gente que nos escucha valora también pues esto, ¿no? El que lo debatamos de manera natural. Tú querías definir, ¿no? Sí, como es un concepto bastante complejo, creo que molaría entrar a definirlo un poco, no como lo definiríamos tú y yo, sino como en general la gente podría... considera lo que es la cancelación, ¿no? Y la cancelación básicamente es que una figura pública sea como apartada por el gran público, lo que sería toda la audiencia o toda la gente o toda la población. En realidad lo que se entiende por cultura de la cancelación es como utilizar el movimiento en las redes sociales para a una persona que es relevante públicamente apartarla no solo del favor del público, sino también de negocios, de colaboraciones con marcas, incluso de atentar contra, o sea, intentar cargárselo en su trabajo, que lo despidan de sus trabajos, yo que sé, ya sea en la tele o pues eso, siendo imagen de determinadas marcas y demás. Porque consideran que ha hecho algo malo, ¿no? Porque consideran que ha hecho algo malo y que esta persona no merece estar ahí. Vale. Entonces, esto es lo que la gente entiende. A partir de ahí, todo esto se ha generado como una cultura en torno a la cultura de la cancelación, ¿no? Entonces, cuando alguien hace algo malo, de repente es como, hay que cancelarlo, venga, ¿por qué no lo cancelamos ya? Se ha trivializado muchísimo el uso y, bueno, yo personalmente pienso que todo esto nace de un entorno muy concreto. Es decir, hasta hace no demasiado había cierta gente que, bueno, que estaba acostumbrada a decir lo que les diera la gana y no toleraban ningún tipo de crítica. Entonces, creo que la cultura de la cancelación es un poco una mentira de los que nunca habían recibido críticas y de repente, pues la gente empieza a decirles, oye, perdona, esto que estás diciendo es machista, esto que estás diciendo es racista, esto que estás diciendo es no sé qué y no mola. Y entonces la gente empieza como a divulgar pues en torno a eso, ¿no? Entonces decir, oye, cuidado porque esta persona que tiene tanta audiencia o a la que tanto caso le hacéis, pues es un misógino o es un racista y esto no está bien. Y entonces, como que estas personas que en teoría son canceladas, según su visión, lo que están intentando impedir es que la gente no pueda criticarles, ¿no? O eso es como yo lo entiendo, o como yo vi ese nacimiento, porque al principio todas las personas que decían que eran canceladas eran de un perfil muy concreto. Muy concreto, sí. Porque solían ser hombres blancos, heteros, que habían dicho barbaridades toda su vida en internet tranquilamente, sin que nadie les leyera la cartilla, y en el momento que la gente empieza a decir la gente pública, la gente relevante, la gente con influencia, no debería transmitir ciertas ideologías cercanas al odio, entonces ellos lo ven como una censura, cuando en realidad yo no lo veo así. Yo creo que es muy lícito que si tú puedes decir lo que te dé la gana, el público puede decirte lo que le dé la gana. Porque entonces es como que ellos siempre están pidiendo por la libertad, es como esta gente que siempre está pidiendo la libertad de expresión, pero la suya. La de que la gente se pueda expresar libremente para decirle, perdona, esto que dices me parece una barbaridad, eso ya no les viene bien. Eso es lo que yo creo que, como yo lo viví, no sé tampoco si quizás sea una visión sesgada o tal, yo lo viví así. A partir de ahí creo que de tanto usarlo, entonces yo personalmente no creo en la cultura de la cancelación, o no creía. Me parece una chorrada, me parece un invento de los de siempre. Sí que es verdad que se ha creado una cultura en torno a esta cultura, o sea, como una especie de metacultura de la cultura de la cancelación, que de tanto decirlo, al final, incluso en nuestros propios entornos, donde eso no debería estar, o sea, donde creo que deberíamos ser un poquito más críticos y no comprarnos esa moto, al final nos la estamos comprando y de tanto usarlo parece que se está creando, ¿no? Creo que es obvio que la cancelación, o sea, la palabra cancelación y cultura de la cancelación ha emergido a raíz de los movimientos sociales. O sea, cuando los movimientos sociales se han hecho fuertes en redes sociales, mucha palabra social aquí, pero ha coincidido en el tiempo, qué casualidad. Antes no se hablaba nunca de cultura de cancelación, ni de cancelación, ni nada, hasta que ciertas culturas o ciertos colectivos que eran pequeños se han hecho fuertes porque han tenido una voz, y en el momento que han tenido voz, de repente ya
era como mal vista todas estas voces. Y como tú bien dices, yo sí que también estoy totalmente de acuerdo en que estamos ante una cosa que ha nacido desde el poder. O sea, el concepto cancelación y cultura de cancelación ha nacido desde el poder, desde los poderosos. Claro. Otra historia sería entrar a valorar si se basan en algo, creo yo, que es igual una cosa que es interesante. Es interesante porque al final lo que se está generando es yo creo que se está generando un debate que personalmente, y esto es una opinión mía personal, yo no me estoy sintiendo libre de tener del todo, porque cuando lo intento tener es un debate que genera muchas incomodidades. Sí. Creo que deberíamos pasar a algo muy concreto para que la gente entienda de qué estamos hablando, porque quizás esto sea un poco... El tema de Perra de Satán, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que hemos vivido, es una persona, yo personalmente la admiro, o la admiraba, no lo sé. Es una persona que me gusta lo que hace, creo que es un activismo como muy peculiar y muy interesante, y ella me parece pues una tía admirable. Entonces, hace unas semanas salieron a la luz unos tweets suyos, algunos de 2012, otros de 2016, donde ella decía auténticas barbaridades. Barbaridades que creo que no hace falta reproducir porque creo que todos las hemos leído, pero básicamente no eran en formato chiste, no eran... Bueno, eran auténticas barbaridades donde ella se metía con personas del colectivo LGTBI, con personas con SIDA, con personas... Bueno, principalmente yo detecté mucha LGTBI-fobia, mucha serofobia y mucho racismo. Criticaba muchísimo a los gitanos, ¿no? De una manera muy salvaje. Cuando yo vi estos tweets, bueno, lo primero que hice fue mandarte, fue hablar contigo, ¿no? Porque a mí esto me crea como una contradicción muy grande. ¿Tú cómo lo viviste? Con sorpresa, porque obviamente es una persona que también me cae bastante bien y no te esperas de una persona así que haya escrito eso. Sobre todo te extrañan varias cosas. Te extraña que haya escrito eso y te extraña que no lo haya borrado en todo este tiempo, porque estamos hablando de 7 años, no estamos hablando de... Bueno, de 2016 no hace tanto. No hace tanto, o sea, menos inclusive. Sí. Bueno, 5 o 6 años. Es muy poco tiempo. Es una persona que ya es bastante mayor, quiero decir, no es una cosa no es que tuviera escribió... 14 años en 2016 o en 2012. Y sobre todo también por una cosa que has mencionado, que no estaba en formato chiste tampoco, o sea, porque hubo una época en Twitter donde todo el mundo intentaba ser el más gracioso y salirse de o sea, pisar terreno pantanoso para ser más popular, hecho a ver quién la dice más grande y quién se mete más. Sí, esto sucedió. Y estas barbaridades yo creo que están amparadas en ese marco. Sí, están amparadas en ese marco, pero claro, no tenía ningún formato chiste ni nada, era un ataque directo. No, porque yo creo que en Twitter hubo un momento en el que las barbaridades no se decían en formato chiste, claro, se decían. O sea, yo creo que esto está amparado en ese marco. Eso no lo justifica para mí, ni muchísimo menos lo arregla. Pero sí que creo que es importante entender el contexto. Y me preguntabas qué sentí. Yo sentí, cuando pasan este tipo de cosas, ya lo primero que siento es, no me importa. Es una cosa que hablaremos igual más adelante, o hablamos ahora mismo si quieres, es no me importa, pero quiero saber la reacción. Para mí ahora mismo es más importante la reacción de una persona pública a algo que ha hecho en el pasado, aunque sea cercano, un pasado cercano, pero para mí es más importante la reacción que tiene a ese pasado que el propio pasado. Si se reacciona bien y como se tiene que hacer, creo que siempre tenemos que dar la oportunidad a ver esa persona cómo reacciona. Vale, yo pienso lo mismo, pero me hago... O sea, yo lo que he hecho mucho es hacerme preguntas a mí misma. Ajá. Porque yo estoy dispuesta a perdonar a esta mujer, por supuesto. De hecho, bueno, ella hizo en su podcast... ¿cómo se llama el podcast? No me acuerdo. El podcast es Puedo Hablar. Puedo Hablar. Ella hizo en su podcast o sea, se quitó las redes sociales y Su reacción fue quitarse las redes sociales y hacer un programa en su podcast donde ella pues se ha podido expresar pues con tranquilidad, ¿no? Con el formato que te da un podcast, que no son unos tweets. A mí me gustó mucho la reacción que ella ha tenido, pero sin embargo yo sentía muchas contradicciones. Por una parte, no puedo evitar pensar, hay límites. Sí. Hay límites a lo que uno puede decir. Es decir, me creo que ella pueda evolucionar tanto o realmente es como que me hace... Aunque esto suene mal, porque obviamente creo en la capacidad de redención y en la capacidad de crecimiento, por supuesto, pero a la vez pienso, ¿estoy siendo más indulgente con ella de lo que sería con otra persona? Es decir, ¿estoy siendo objetiva? ¿O directamente a ella se lo estoy perdonando porque me cae bien, pero jamás en la vida le perdonaría eso a otro perfil de persona? Personalmente yo creo que caigo en eso. Sí. Yo creo que estoy dispuesta a perdonarla a ella, porque como me cae de puta madre, quiero perdonarla. Pero no sé si a
a otra persona se lo perdonaría. Y esto no dice nada bueno de mí, pero es la realidad. Después me pregunté, ¿qué he hecho yo en el pasado? Porque yo no puedo evitar pensar, y este es un pensamiento que tampoco me siento orgullosa, ni creo que sea lo más imparcial, ni lo más justo, pero es lo que pienso. Creo que hay límites. O sea, creo que lo que ella escribe a mí me provoca un malestar terrorífico. Aunque la quiera perdonar, porque me cae bien, me parece unas barbaridades atronadoras, ¿no? Entonces yo me pregunto... Son cosas que yo no he dicho ni siquiera en privado. ¿Hasta qué punto? Sí, ya, pero yo creo que todos somos muy, muy, muy indulgentes con nosotros mismos, mucho más de lo que lo somos con los demás, ¿no? Entonces yo me puse a revisar qué cosas he dicho o he hecho que no me definen a día de hoy y que están ahí. Por ejemplo, en su Little Sister, y esto ya lo hemos hablado un montón de veces, tenemos una canción súper transfoba en nuestro disco Apocalyptic, un tema que se llama Alex and the Sweet Transvestite. Es un tema súper transfobo y no tengo ninguna excusa, simplemente en ese momento pues caí en eso, en la gracia de ¡ay! Una chica y tiene pene, igual que han caído Café Quijano y igual que han caído muchos otros, todo el mundo, rock, sí. O sea, que decir, porque nosotras lo hicimos en una canción, pero en ese momento todo el mundo lo hacía en privado, o sea, ese tipo de humor estaba ahí. ¿Me siento orgullosa? En absoluto, me da vergüenza, me da mucha... No sé, me da mucha rabia haber hecho eso. En ese momento yo no conocía a ninguna persona trans. Tampoco me parece una excusa, pero es lo que sucedía, ¿no? Era una realidad que no vivía de cerca y que, bueno, pues caí como en el mainstream de la bromita con las personas trans. Después, en Baja Fidelidad, que es tu serie, la que vimos el otro día, yo hago un chiste gordófobo y racista. Sí. Porque digo, me estoy probando disfraces que son disfraces que me dieron, entonces lo que había en esa bolsa no los elegí yo. Y había un disfraz como de China, que esto ya es otro tema, o sea, el concepto de disfraz de chino es otro tema aparte, pero ahí sí que no me siento responsable porque yo fui sacando... bueno, son disfraces random. Yo fui sacando de una bolsa que nos dieron. Y yo digo, encima esta mierda me hace gorda, porque de verdad me hacía gorda ese traje, y dije, la única china gorda del mundo. Sí. Entonces, luego también yo escribí un texto en un disco libro de Mamá Ladilla, que el texto me gusta mucho, pero me meto con Yoko Ono. Yeah. A ver, la utilizo como ejemplo, ¿no? Porque me hacía falta, porque yo ahí estaba criticando a Néstor Patú de la película Irma la Dulce, y me hacía falta un análogo en femenino, porque yo en ese momento sí que quería criticar no a la figura de Yoko Ono, sino a la figura de los novios y novias. Más a los novios, que era la figura de Néstor Patú, que era de lo que yo tenía que escribir, porque yo lo había vivido como mujer, el que mis novios me limitaran a mí. No estaba criticando a las novias, como se hace habitualmente, porque mi caso era lo opuesto, sino a novias y novios, y escogí la figura de Yoko, ¿no? ¿Me siento orgullosa? En absoluto. Porque nunca, o sea, ahora no lo haría, pero bueno, era como un cliché que tenía a mano, para ejemplo, como que evoca algo, ¿no? Y claro, yo pienso, bueno, son 3 cositas que tampoco son para tanto, ¿no? Sí. No puedo evitar pensar eso, porque soy yo misma. Sí. Entonces, estoy dispuesta a perdonarme a mí misma cualquier cagada. Porque tú misma sabes de ti misma lo que eres capaz de cambiar y lo que eres capaz de aprender y lo que eres capaz de... Y porque no puedo evitar pensar que no es tan grave. Ya. No puedo evitar pensarlo. Cuando es menos grave que lo de Perra Satán. Sí, está claro, pero que eso no me corresponde a mí decirlo si eso no es grave, ¿sabes? Seguramente las personas chinas estén hasta los huevos de coñitas y las personas trans ni te cuento. Obviamente mi canción no es conocida ni tampoco es tan grave, realmente, no es tan grave. Nada es tan grave como lo estoy pintando, pero a mí me duele eso. Y entonces el tema de la indulgencia... ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que eres igual de indulgente con Perra de Satán que lo serías con Santiago Abascal? Hombre, claro. Pero es que creo que no. En todo... Claro que no serías igual de indulgente. No soy igual de indulgente, pero creo que también tiene una base que tiene sentido y creo que es defendible. A ver, está claro que la gente es más indulgente con la gente que le cae bien y considera cercana a uno mismo y todo eso. Eso está clarísimo. Creo que es justificable y creo que es entendible el hecho que seamos más indulgentes con Perra de Satán porque vemos a Perra de Satán constantemente en Twitter, lo que ella piensa, lo que ella opina, la vemos como es como persona y nosotros hemos podido ver cómo ella efectivamente no se corresponde a esos tweets. O sea, aunque no éramos conscientes de esos tweets, la hemos visto crecer y vemos lo que ella es capaz de crecer y lo que es capaz de ser. Bueno, yo no la he visto crecer en el sentido de que yo no la he visto a ella hacer un análisis sobre eso y reflexionar y cambiar. Yo la he visto cambiar el discurso. O sea, te quiero decir, entendemos que es porque ha evolucionado como persona y porque ha crecido. Pero si eso lo hiciera un tío,
Yo misma sería la primera en decir, te estás subiendo al carro, estás haciendo esto por postureo, no me creo nada, ¿sabes? Yo digo esto porque son dudas que yo tengo conmigo misma, pero yo aquí no sé nada, yo no tengo un discurso claro. Yo lo que pienso de verdad es que todo depende del background que haya en el momento en que sucede todo esto. El background de Prasethan tampoco es el mejor, es en el sentido de que Prasethan tampoco es una activista muy tocha en cierto sentido. Ella se nota de que a la política es y social, pero no tampoco es súper activista en muchas cosas. Y claro, yo cuando ocurre esto digo, es una persona a la que yo escucharía. En cambio, si estos mismos tweets le salen a, yo qué sé, a Soto Ibars, que lo hemos mencionado, no le daría crédito. ¿Por qué no le daría crédito? Porque Soto Ibars ha demostrado una y otra vez sus pocas ganas de reflexionar sobre sí mismo, sobre sus propios privilegios. Ya, pero Perra de Satán no ha reflexionado sobre sí misma hasta que no la han pillado con el carrito del helado. Pero sí que ha estado rodeada de todo lo que es pero podría estar rodeada de todo lo que es por interés, porque ha visto que hay popularidad y hay dinero. Lo que yo quiero decir es podría que serlo. A mí lo que me toca los ovarios de este tipo de debates es que si no tenemos el debate que tenemos que tener de la manera, por doloroso que sea, de una manera crítica y objetiva, lo que estamos jugando es algo que a mí no me gusta y no me siento cómoda. Porque luego todo esto empieza a extrapolarse. Como lo personal es político, cruzamos esas fronteras constantemente y no mola nada. ¿Por qué? Evidentemente yo no quiero ser punitivista, porque soy más punitivista de lo que me gustaría ser, pero aspiro a no ser punitivista, aspiro a creer que todo el mundo tiene capacidad de redención y que todo el mundo puede evolucionar. Y que Perra de Satán, yo quiero creer que ella a día de hoy no tiene nada que ver con esa persona que escribió eso. Pero lo que no podemos solucionar el debate es, cuando lo hace Perra de Satán, salir en tropel a defenderla, y cuando lo hace alguien que nos cae mal, salir en tropel a decir que no, que lo personal es político y que esa persona no puede estar en ningún sitio. En esencia hay un problema ahí, eso está clarísimo. Yo veo un problema, y yo veo un problema que no queremos afrontar. Y yo a veces he intentado tener ciertos debates y no los he podido tener. ¿Por qué? Porque lo personal es doloroso. Y yo misma hay debates que no puedo tener porque me hierve la sangre, porque lo personal me causa dolor. Sí. Pero eso no puede regir el debate que tenemos que tener como sociedad. Claro. Por ejemplo, a mí me pasó hace muchos años que una tía, que tampoco es que fuera mi amiga, era conocida, tuvo un problema con un sitio, con una persona. Sí. Ella me lo contó pidiéndome mi apoyo como para cancelar, entre comillas, a ese sitio y que le diera mi apoyo. Cuando ella me contó el problema, a mí no me pareció que tenía razón. Me pareció que ella estaba llevando un problema que era personal, lo estaba convirtiendo en político. Y era simplemente, habían tenido un problema que no era porque ella fuera una mujer. Era un problema que era porque ella no había hecho bien un trabajo. Y yo estaba de acuerdo en que no había hecho bien el trabajo. Esta persona me pidió un apoyo que yo no le di, porque yo le dije que no estaba de acuerdo, y a esta persona esto le sentó muy mal y como que me quiso quitar el carnet de feminista porque yo debería haberla apoyado. Claro. Y esto pasa muy a menudo en ciertos entornos, que te piden como un apoyo incondicional por causas de, para acabar, ignorar a alguien o cancelar a alguien. Cuando digo cancelar lo digo ya en el sentido que todos usamos, que es no le des coba. No compartas nada de esta persona, no puedes tocar con esta persona, no puedes hacer nada con esta persona, bla, bla, bla. Y muchas veces a mí me crean ciertas controversias porque creo que hay cosas que, aunque lo personal es político, creo que hay cosas que son personales que no son políticas. Y creo que hay cosas que se tienen que solucionar en lo personal. Y yo a ti, que eres súper amigo mío, te puedo decir, mira, esta tía me ha tratado como el puto culo, no la quiero ver ni en pintura y no quiero que te relaciones con ella porque me ha maltratado. Y tú, pues bueno, como eres mi amigo, lo harás. Claro, es una cosa personal. Es lo una que no puedo personal. es pedirle, por ejemplo, a toda una escena de gente que aplique unas normas de apartar a cierta persona porque a mí me ha tratado mal, en lo personal. Claro. Y creo que eso nos cuesta bastante de ver. Y también creo que es muy complejo porque hay fronteras que son muy difusas. Y hay veces que lo personal sí que es político y hay veces que lo personal es a la vez muy personal y a la vez es muy político. Entonces por eso creo que nadie quiere terminar de tener esta conversación, porque es francamente incómoda. Y es incómoda porque, como tú has dicho al principio, todo este tema de la cancelación es algo que creo que nace
desde el poder y como reacción del hombre blanco hetero a todas estas nuevas sensibilidades que están reclamando su voz, es una reacción, pero sí que hay algún tipo de utilización por parte de estos colectivos por eso es tan complicado. De estos colectivos no, de nosotros mismos. De nosotros mismos para utilizar estas herramientas de cancelación. Y eso es un problema. Claro, mira, me ha pasado ver una publicación que ha hecho una chica que se llama Aimé Román, que es una feminista de sobra conocida en las redes sociales. Ella es filósofa, creo. Y entonces ella ha escrito un texto que yo creo que es súper importante, ¿no? Y dice: ser antipunitivista no significa que no se comprenda que una víctima de violación pueda alegrarse de que le partan la cara a su violador. Por ejemplo, el rencor es humano y cada víctima tiene su propio proceso. Perdonar no siempre es posible y no debe convertirse en una expectativa o carga adicional para la víctima. Esto es así. Sí. El problema viene cuando, como comunidad, convertimos la sed de venganza y retribución en nuestra guía de acción y no la mantenemos a raya. Cuando no procuramos tomar distancia para poder explorar detenidamente qué estamos haciendo y por qué nos estamos sintiendo bien haciéndolo. ¿A quién beneficia? Cuando anteponemos el desahogo espontáneo e inmediato a la deliberación de medidas y estrategias a largo plazo, cuando estas últimas dejan de existir. Los impulsos punitivos y vengativos son perfectamente normales y comprensibles en ciertas circunstancias, y todos podemos experimentarlos. Pero no por ello son algo que debamos alimentar y abrazar acríticamente. No si lo que buscamos es prevenir ciclos de violencia y abuso. Si te acostumbras al entretenimiento sádico del castigo ajeno, puedes terminar por buscar excusas para justificar y racionalizar campañas de linchamiento cada vez más viscerales, fundamentadas cada vez en razones más vagas, por transgresiones cada vez más triviales. Algún comentario que pueda tener implicaciones más o menos dañinas, un uso inadecuado de cierta terminología, una confusión conceptual. Si te autoconvences de que tu sentido de la justicia y tu deseo de proteger a colectivos vulnerables son lo único que te está empujando a exponer y humillar a otros, a disfrutar y recrearte haciéndolo, puedes sentirte legitimado en reproducir conductas abusivas, extorsiones, amenazas de muerte, acoso, exponer y presionar a la pareja y familiares de la persona señalada, etc. Yo creo que es una maravilla. Sí, está muy bien. En el sentido de que creo que es súper lícito entender el deseo el rencor y la venganza y el deseo de venganza cuando tú eres la víctima de algo. Yo por eso mismo hay debates que no voy a decir cuáles son, porque no me apetece contar ciertas cosas muy personales, pero hay debates que ya no tengo. ¿Por qué? Porque soy incapaz de separar mi experiencia personal de lo político. Y como no los puedo tener porque no estoy a la altura de ese debate, porque me remueve demasiado dolor, no los tengo y dejo que otras personas, otras compañeras, lleven el debate, que lo puedan llevar. Yo no puedo. Entonces, claro, la gran complicación está en definir qué cosas son graves como para pedir que una persona la echen de su trabajo y cuáles son perdonables. Efectivamente, es que... Es que claro, es estar ejerciendo de jueces constantemente. Claro. Cuando es algo que realmente se reserva la ley, y ya sabemos que incluso con la ley escrita y revisada y lo compleja que es muy complicado dirimir lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es castigable y lo que no lo es, ¿no? Y entonces nosotros estamos ejerciendo de jueces constantemente en redes. Esto es cierto. Aunque la cancelación y la cultura de cancelación pueda o no existir, el hecho es que sí que tenemos como ese ansia de juzgar. Y es muy complejo. Esto de despedir, o sea, de pedir el despido a alguien que te ha tratado mal en el puesto de trabajo es peculiar, porque ilustra muy bien lo grave que puede ser una demanda de un público simplemente porque alguien cuelga un tuit donde dice en tal bar me han atendido como el culo, me han dicho tal. Creo que un ejemplo que te mandé fue de un taxista. Creo que un taxista después de dejar a una chica en su casa le dijo si podía llamarla para quedar. Porque claro, ahora mismo con toda la automatización de todo, los taxistas pueden tener tu dirección y pueden tener tu teléfono también o tu esto de contacto. Y ella le pidió a la empresa esta de no sería taxi, sería Cabify o algo así, les pidió tal y lo consiguió. Y consiguió que despidieran al conductor este. Me parece... Claro, a mí...
Me parece un dilema interesante, o sea, donde igual puede ser una postura muy férrea respecto a esto, que te puede parecer mal o te puede parecer bien, pero es cuanto menos claro, este es uno de esos casos en los que a mí me salta el resorte personal y el resorte de juez, porque yo he sido acosada a lo largo de mi vida por 3 taxistas, 3 taxistas que se han tomado unas libertades que no se deben haber tomado y que yo lo he sufrido, porque yo, bueno, tú lo sabes porque te llamé. Creo que te llamé a ti en una carrera de taxi en la que yo estaba acojonada y estaba convencida de que me iba a pasar algo. Sí. Porque fue realmente violento y estaba preparada para tener una pelea. O sea, estaba preparada para atacar a ese tío. Otra vez, un tío que me dejó en la puerta. Claro, yo en el que te llamé, como ya me acojoné, le pedí que me dejara lejos de mi casa para que no supiera dónde vivía. Otra persona me acosó en la puerta de mi casa, un acoso más leve, pero un acoso al fin y al cabo, cuando ya sabía dónde yo vivía. Y el otro no me acuerdo exactamente qué pasó, pero también fue algo muy violento. Entonces, claro, a mí me salta ese resorte de, yo no sé esa chica, si es la 5ª o la 7ª vez que un sitio que debería ser seguro, porque tú coges un taxi para no ir sola por la calle, porque cuando vas sola por la calle te pueden violar y te pueden matar, entonces te gastas la pasta para ir en un espacio seguro. Y ese espacio seguro de repente se convierte en lo opuesto, se convierte en lo que no debería ser. Y esto a las mujeres nos crea una vulnerabilidad muy especial. Entonces yo no puedo evitar pensar que se joda. Lo pienso, que se joda, tío. Un taxi tiene que ser seguro para una mujer. No puedes ligar. Punto. No lo hagas. Te aguantas. Es la mujer de tu vida. Te jodes, tío, te jodes. Claro, pero ¿soy yo la persona indicada para decir que objetivamente merece el despido? Claro, porque muchas veces, en esta sociedad en la que vivimos, donde hay crisis y vivimos una eterna crisis en este país y tal, el hecho de perder un empleo como que se considera algo bastante grave. Claro. Entonces... Claro, yo personalmente pienso que se joda, pero a la vez pienso, ¿está siendo objetiva? No. ¿Por qué? Porque me afecta mucho en lo personal. Pero entonces, ¿quién tiene que decirlo objetivamente? Los tíos. Los tíos van a decir que no. Claro. Que los tíos van a verlo como que es una exageración. Sí. Hasta hace nada, tú estabas indefensa, tú no podías hacer nada. Una vez a mí me pasó que yo salía de mi casa todos los días a las 7 de la mañana para ir a trabajar y todos los días pasaba el camión de la basura. Y todos los días los del camión de la basura me acosaban, me gritaban cosas y era muy violento. Y entonces un día cogí fuerzas y dije, hoy les voy a contestar. Y no sé qué les contesté. En plan, dejadme en paz o sois gilipollas o lo que sea. Y me empezaron a insultar. Me llamaron puta, fea, no sé qué. Entonces yo llegué a casa, llamé a la empresa municipal de recogida de basuras y dije, las personas que tenéis trabajando se dedican a hacer esto. Y me dijeron, una mujer me dijo, no te preocupes, que no volverá a pasar. Y no volvió a pasar. No creo que los despidieran. Pero se les echó una bronca y nunca más me volvieron a acosar. De hecho, desde entonces me miraban con odio, pero calladitos. Porque sabían que yo era la responsable de la bronca, pero no me podían decir nada porque si no volvía a llamar. Claro. Entonces a mí eso me sentó muy bien, porque de alguna manera fue, por fin tengo el poder para hacer algo. Y me parece bien, y creo que hay que usar esos resortes. Ahora, yo creo que pedir una bronca sería lo más apropiado. Más que pedir el despido. Que es lo que se hace mucho. O sea, mucho se hace porque se está atacando a lo verdaderamente importante, porque este tipo de cosas afectan en algo muy personal y por lo tanto uno quiere devolver lo más personal posible, que es atentando contra el trabajo de esta persona. Pero bueno, yo creo que estamos contando ejemplos que no son del todo cancelación, porque estamos hablando de gente que no es conocida, ¿no? Vale, podemos entrar ahora en gente conocida, que hay muchísimos ejemplos y todos bastante interesantes. De hecho, hay muchas formas de cancelación, o sea, aunque seguimos dudando de si existe la cancelación o no en realidad. De hecho, podemos entrar yo la duda que tengo es porque me parece legítimo que los que nunca recibieron críticas, las reciben. Y me parece que toda persona que esté haciendo un trabajo público con cierta influencia tenga la responsabilidad de hacerse cargo de las cosas que dice y para mí es tan sencillo como que si dices algo que atenta contra los derechos humanos de algún colectivo o te lee la cartilla, lo reflexiones, pidas disculpas y continúes. Ahora, si hablamos de personas que sistemáticamente se lucran del odio, no tienen la más mínima intención de cambiar, también creo que el público tiene el legítimo derecho de ignorar a estas personas. Pero creo que el verdadero poder debería ser ese. Si estos youtubers que se dedican a decir barbaridades no tuvieran público,
No haría, o sea, ya está. Eso es una cancelación que me parece súper legítima. Sí. Pero como por desgracia siempre tienen público, al final lo que sucede es que tú los ignoras y ellos siguen escampando su odio, ¿sabes? Y eso tampoco es, porque no deberían tener derecho a escampar odio. Claro, además vemos un suceso que constantemente en todo este tipo de cosas, que es la polarización. Es decir, cuando un cierto tipo de persona es como cancelada porque ha hecho algo malo, pero no pide perdón, ni se arrepiente, ni dice nada, ni de tal, genera una escisión en su público en cuanto hay gente que le odia y que lo cancela, entre comillas, y hay otra gente que lo defiende a muerte y tal. Y ahí tienes varios ejemplos como lo son Woody Allen, por ejemplo. Woody Allen es una persona que ahora mismo, a día de hoy, no genera grises. O sea, o le has hecho la cruz y no quieres ya consumir nada de lo que hace y tal, o escribes libros en su honor y le rindes pleitesía. Bueno, yo creo que soy bastante ese término medio, porque a mí Woody Allen es que me ha dado igual siempre. Vi Manhattan esa por primera vez hace menos de un año. ¿Qué quieres que te diga? Sí, me dio exactamente igual esa película. Quizá no me refiero tanto a consumir sus películas, sino el tema de que te parezca bien que se le siga dando coba a ese personaje. Claro, pero yo cuando vi Manhattan, que se supone que es como la cumbre, ¿no? Del cine de este hombre, lo bueno de haberla visto ahora es que a mí me pareció una barbaridad. O sea, la novia esa que tiene... Ah, sí, claro. O sea... Claro, a lo mejor si tú la has visto, yo qué sé, cuando salió esto, en los 80, los 90, no lo sé, lo desconozco. Si tú lo ves en su época, no te chirría y luego ya tú creces con esa opinión de que te ha molado la película. A mí ahora me parece una barbaridad porque en ningún momento me deja meterme en la trama el hecho de que esta persona tenga una novia de 14 años. Yeah. No sí. O sea, me parece que la película no es visible. Yo la estaba viendo y decía, ¿pero esto qué es? Como que todos la vimos cuando éramos muy jóvenes, ¿no? Y consideramos que tenía sentido. Mira a Woody Allen, que enrollado es, ¿no? Aunque sea mayor que ella, es muy enrollado, ella es muy maja, no sé qué y tal. Y cuando ya eres más mayor, dices... un momento, esto no está bien. Pero cuando ya eres más mayor, la gente, como ama a Woody Allen, claro. y hay ahí un... Ya ha entrado en su juego. Hay un vínculo emocional que yo entiendo perfectamente, porque es el vínculo emocional que tengo yo con Motley Crue, con los Guns N' Roses y con el 80% de los... Bueno, 80 siendo muy indulgente, de los grupos que escucho, que son una panda de misóginos. Ese vínculo emocional te genera más excusas, más autoexcusas, ¿no? Bueno, sí, vale, no es creíble que Woody Allen tenga una novia de 15 años, pero la película está muy bien. Como yo la he visto ahora, desde mi marco conceptual y contextual actual, yo esa película me ha parecido... Aparte que me parece aburridísima, porque es que me importa poquísimo todo lo que dice este tío, me parece un coñazo. O sea, Woody, ¿por cómo os habéis comido esa mierda? O sea, no puedo entender cómo os habéis comido a Woody Allen. No lo puedo entender. Bueno. Y luego, Castores Zombies es mala película. Bueno, pues en Castores Zombies la gente no se lía con niñas de 15 años que además tienen 3 frases en toda la película. Porque es que ni justificarlo con que es muy madura para su edad. Che, justifícalo. Que tenga ella ¿no? Que tenga unas frases que te hagan pensar, bueno, es que es muy madura. Es que es una niña y no se molesta ni en ocultarlo. Bueno, en fin. Te quiero decir... Yo me he ahorrado, en el caso de Woody Allen, me he ahorrado toda esa justificación, porque sí, me parece una película aburridísima. Ahora, yo esas movidas argumentales y como ese generar esa narrativa para creerme todo esto, me pasa con Motley Crue. Que pienso, bueno, la otra época, en esa época eso era normal, pero bueno, yo a día de hoy sigo cantando Girls, 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 si voy a un concierto. Sí. Entonces es complicado. Aprovechando un poco el tema de Woody Allen, porque Woody Allen sí que ha sido cancelado en cuanto a que ha dejado de trabajar. ¿Pero le hace falta trabajar más? Pregunto. Claro, no hacía falta, ya está muy mayor y ya ha hecho todo el cine que tenía y además las últimas películas los últimos 15 años, sus películas estaban siendo bastante flojas. Pero no como las otras. No, sí que a mí es que sí que me ha gustado mucho. Lo que quiero decir es que sí que ha sufrido como una cancelación, es decir, él estaba saliendo a película por año hasta que en determinado momento uno de tantos reavives de su tema es
pues el tema de que le gusta salir con tías jóvenes y entre ellas su hijastra. Bueno, la hijastra de su exmujer, en realidad. Bueno, tampoco lo arregla mucho. No lo arregla mucho, pero en fin. Y de alguna forma ha dejado de trabajar. Y esta cosa también le pasó a, tú sabes, un cómico que tú sabes que me gustaba mucho, que era Louis C.K. También le pasó porque se masturbaba en público delante de tías. Es que claro... Es que luego yo sintiéndome mal por haberme metido con Yoko Ono. Él iba a estrenar, justo cuando pasó todo esto, él iba a estrenar una película, iba a convertirse en el humorista más famoso del mundo y más rico del mundo, y fue totalmente, su película no se estrenó, dejó de hacer shows y ha estado como 3 o 4 años como en el ostracismo voluntario. Él mismo dijo que dejaría de hacer cosas y tal. Ahora está volviendo poco a poco y haciendo algún tipo de reflexión. Pero... Es que eso yo creo que es lo que me refiero. Yo pienso que una persona que se masturba en público... cuanto menos hay que reflexionar. Quiero decirte, obviamente tienes que apartarte y tomarte un tiempo para reflexionar sobre qué estás haciendo, porque no es una declaración que te has podido pasar un poquito. Es que tienes una conducta que obviamente es... O sea, me refiero, eres un agresor sexual. Claro. Eres un agresor sexual. Él siempre lo justificaba en cuanto que a ellas le decían que sí, que les parecía bien, porque él decía que preguntaba antes. Pero claro, todos sabemos cómo funcionan estas cosas. Que el humorista más famoso de Estados Unidos te diga si se puede pajear delante tuya. Cuando tú eres una don nadie, claro. Pues igual. Claro, yo creo que lo que ha hecho este hombre es lo correcto en cuanto a que tienes que alejarte de los focos, reflexionar si esa conducta que tienes, de dónde viene, por qué, desde luego cambiarla, y a partir de ahí tendrías que reparar a las personas a las que se lo hayas hecho, porque además en este caso tienen nombres y apellidos, no es un colectivo difuso, o sea, gente con nombres y apellidos, ofrecer una reparación, que no soy yo quien tiene que decir de qué tipo, ya te lo dirán ellas, y a partir de ahí, si quieres... Yo agradecería mucho es que todas estas cosas se utilicen para generar una reflexión colectiva. Claro. Es decir, es lo mejor que puedes hacer con la mierda que has hecho, es aprovechar que sigues teniendo voz, porque obviamente por mucha cancelación que sufras, sigues siendo un tío famoso y un tío que mucha gente te valora, aunque hayas hecho eso. Aprovechar eso, hacer una reflexión tú mismo, y una vez la hayas hecho, utilizar esa reflexión para decirle a todo el mundo que te sigue y no te ha perdonado ni te ha dejado de perdonar porque te va a apoyar, hagas lo que hagas, que tú digas, sí, gracias por apoyarme en lo que he hecho, pero mirad, he hecho esta reflexión, lo que he hecho está mal, y quiero que entendáis todos los que me estabais apoyando incondicionalmente, que sepáis que vosotros también tenéis que reflexionar sobre esto. Que eso es justamente lo que ha hecho Perra de Satán. Efectivamente. Y lo ha hecho súper bien. Ahora bien, también está la pregunta de, ¿es igual de grave? Porque vale, Woody Allen, ya te digo, yo no lo sigo porque tú sabes que yo solo veo cine de mierda, pero Woody Allen, yo entiendo que esto es una gran pérdida para él, pero ¿es igual de grave cancelar a un multimillonario en el ocaso de su vida que a un taxista? Ya. Porque también me refiero, a mí, francamente, lo que le pasa a Woody Allen me da exactamente igual, como lo que le pasa a casi cualquier millonario. O sea, quiero decir, al final sigues teniendo un estatus brutal, y como persona pública, del mismo modo que te ha servido para que cualquier película que hagas tenga la atención del público de entrada, porque ya eres famoso y ese estatus te lo da, que cualquier cosa que hagas, aunque pasado mañana rodara Castores Zombies, la gente diría que es la hostia y ganarías millones. Creo que también hay una responsabilidad. Entonces tienes que aceptar la responsabilidad de que de repente se te está utilizando como ejemplo para tener un debate social sobre ciertos temas, como puede ser, por ejemplo, el tema de las relaciones de poder, de la diferencia de edad, bueno, y aquí ya entra otras cosas como el incesto y demás, movida, ¿no? Sí. Pero es tan grave, hombre, obviamente, si de repente que tú seas el centro de esa discusión, se te acabe tu carrera y de repente todo el mundo te odie, pues tiene que ser fácil, tiene que ser durísimo, pero ¿te afecta igual si eres Woody Allen que si eres un desgraciado? Pues no te afecta igual. No, porque sobre todo porque siempre vas a tener gente que te apoye cuando tienes ese nivel de famoseo, bueno, y tienes dinero y tal. Tú, si quieres, puedes ignorar perfectamente las críticas, porque siempre vas a tener a gente alrededor que te va a estar... Y a gente que te convierte en mártir, como Edu Galán, que lo ha convertido en un mártir. Efectivamente. Y a todo esto, yo quería aprovechar toda esta movida por una cosa que has dicho, que es curiosa, que no es lo mismo un taxista que Woody Allen, pero si te fijas, donde la cancelación ha tenido
cierto efecto en personas como Woody Allen o Louis C.K. o Kevin Spacey, por ejemplo, que es un actor que también ha dejado de trabajar, cuando parece ser que es gente que ya ha tenido una trayectoria. Y es rollo, no pasa nada por apartar, o sea, claro, no pasa nada porque ya ha tenido cierta trayectoria. Woody Allen ya ha hecho 100 películas. Sí, no ya ha pasado el cenit de su carrera. Podemos dejar de llamarle. Y a esto voy a otra cosa que considero muy importante, que es la cultura de la cancelación dentro del capitalismo. Y es, ¿estamos seguros que nosotros como ciudadanos tenemos tanto poder para ejercer la cancelación y no es en realidad el capitalismo haciendo su trabajo? Cuando estos artistas dejan de trabajar, por ejemplo, Johnny Depp dejó de salir en alguna película, tenía una película en una de estas películas de Harry Potter, que no es Harry Potter, son otras, las de las criaturas maravillosas. Sí, pues ya no sale él y lo ha sustituido otro actor, al cual quieren cancelar los fans de Johnny Depp. Porque la cancelación va y viene, porque claro, si tú cancelas a unos, ellos quieren cancelar a las feministas y quieren cancelar a los... Lo que quiero decir es que dentro del capitalismo, las empresas que quieren ganar millones están todo el rato pendientes de los movimientos sociales y culturales, obviamente, quieren saber de dónde tienen que sacar más dinero. Y o sea, Johnny Depp no se queda sin trabajo porque un montón de asociaciones contra el maltrato y tal hayan denunciado a Johnny Depp. O sea, las empresas de cine y de Hollywood y tal dejan de llamar a Johnny Depp porque temen hacer menos números si lo ponen en el cartel. Claro. Y esto pasó también con otros como James Gunn. James Gunn es el director de Los Guardianes de la Galaxia, que también le pasó, sufrió una cancelación porque descubrieron un tuit suyo que era un chiste racista suyo hace 20 años. Bueno, 20 años no, porque Twitter no tiene 20 años. Muy al principio de Twitter. Irónicamente, este tuit lo rescató un nazi de Estados Unidos, que es activista nazi, racista y tal, y lo sacó porque quería atacar a James Gunn por acusarlo de demasiado woke y demasiado blando, porque estaba convirtiendo Marvel en todo lleno... Es que Marvel ahora es para inclusión mujeres... Forzada, inclusión forzada y todo. Entonces quería atacarle por ahí. Dice, mira, el que es tan inclusivo y tal, mira qué twist hacía. Es que eso también es otro tema. Me refiero, el tema de que cuando tú eres activista de algo, la gente va a mirarte a ti con más lupa, porque también se presume que cuando alguien es activista de algo tiene que ser un ser de luz intachable, sin pasado. Sí. Y eso no funciona para nadie. O sea, yo creo que todo el mundo que nos esté escuchando, yo os invito a que os reviséis bien revisados, porque vais a encontrar. Sí. Y vais a encontrar cosas que os avergüenzan, como me ha pasado a mí y como seguro te ha pasado a ti. Y vais a encontrar cosas de las que no os sentís nada orgullosos y la tentación de ocultarlo es enorme. Sí. Yo personalmente no quiero ocultarlo. O sea, en el sentido de que yo prefiero reconocerlo y trabajar sobre eso, trabajar conmigo misma. Porque a mí esto me crea un dolor que flipas darme cuenta de ciertas cosas que yo he hecho, ¿no? Yo he hecho de este podcast, mi martirio particular, en cierto... Claro, pero yo creo que también lo hacemos porque nos sentimos culpables en el sentido de que como estamos aquí siempre opinando de todo, nos sentimos que tenemos esa lupa, nos ponemos esa lupa porque también sentimos que tenemos que ofrecer cierta perfección y de eso nada. De eso nada. Luego hay una arista que a mí me parece súper interesante, que es como mujeres, ¿no? A mí me ha pasado, y creo que todas las mujeres, bueno, supongo que yo voy a hablar de la música, pero pasará en cualquier otro colectivo artístico o lo que sea, no lo sé. Que es cuando tú como mujer en el mundo de la música, tú eres una minoría precarizada y además si eres activista feminista aún estás más precarizada porque hay mucha gente que te va a cancelar por ser feminista. Es decir, gente que no va... A mí me pasó, yo cuando, en un momento dado pasé de Sweet Little Sister a tener otro proyecto con mucho más discurso público feminista, muchísimos tíos dejaron de venir a mis conciertos porque yo era esa bruja feminazi a la que no había que ir a ver. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, si tú eres mujer en el mundo de la música, si quieres trabajar, obviamente vas a tener que trabajar con machirulos. Y eso es así. Claro. Porque los que montan los festivales, muchos, los propios músicos que te pueden contratar a ti para grabar unos coros en estudio, o gente que te puede dar trabajo,
o incluso grupos con los que tu grupo comparte cartel van a ser machirulos. Y muchas veces, y esto es un error en el que quizá yo haya caído, aunque creo que no, pero tampoco pongo la mano en el fuego por mí misma, pero sí que me lo han hecho, es el pedirnos a nosotras, por ejemplo, oye, ¿por qué tocas en ese festival donde no hay tías? Claro. Que eres tú la única. No deberías tocar ahí. Claro. Ah, entonces debería joderme yo, claro, y no tocar ahí, y parece como que si no boicoteas ciertas cosas, estás haciéndole el juego a los machirulos, cuando en realidad, si nos acusamos entre nosotras de no curres con este que es un machirulo, o no curres en ese festival porque no contratan tías, o no sé qué, o sea, creo que eso es algo que debe ser una decisión personal de cada una, y cada una sabe lo que se puede permitir y lo que no, lo que se juega y lo que no. Yo puedo decidir, pues mira, no me da la gana tocar ahí porque ese tío es un machirulo, y me lo puedo permitir, porque como no vivo de la música, me lo puedo permitir. Pero cuidado con ir a otras compañeras a presionarlas para que dejen de hacer cosas, porque tú no sabes si ese festival es el único en el que esa mujer va a tener la oportunidad de tocar, si necesita el capital mediático que se deriva de tocar en ese cartel, si necesita el dinero para llegar a fin de mes, o si simplemente le apetece cabalgar esa contradicción. Claro. Entonces, reflexionar sí, pero a veces como que nos exigimos cosas. No, porque no se lo dices a los otros 20 tíos del cartel. Claro. Es que nos lo decimos a nosotras mismas. Pregúntale a esos 20 tíos por qué aceptan tocar en un festival donde no hay tías. Que sean ellos los que se bajen del cartel para que en su lugar entren otras mujeres. Si quitamos a la única mujer que hay, joder, ¿qué ganamos? Sí, esto pasa en todo. O sea, pasa en la televisión, pasa mucho, porque la televisión es un medio muy machista y muy anclado en lo antiguo, y entonces las pocas mujeres que hay en antena se las acusa muchas veces de estar de por qué estás trabajando con este o por qué estás trabajando con este otro. Claro. Y de rollo, bueno, oye, pues mira, lo siento, yo sí que he caído en eso muchísimo. Como no, como hombre, yo criticar a mujer por no ser suficientemente feminista, yo eso lo he hecho. Creo que sin ir más lejos, por poner un ejemplo y para que nos entendamos todos, yo creo que lo podía hacer con Marta Flich, por ejemplo. Uh-huh. No me gusta lo que hace, no me gusta su marido, entre otras cosas, que es Edu Galán, pero que no... Ese es otro tema. Claro. El cancelar a tías porque no nos gustan sus parejas. Claro, y casi culpamos más a ella que a él. Sí. En el caso de Edu Galán no, porque creo que Edu Galán consigue aglutinar bastante odio. Pero sí que es cierto que he dicho, ¿por qué esta tía que en teoría es feminista o no sé qué, no sé cuántos, está trabajando en este programa con esta persona? Y de, hostia, ¿y de qué quieres que trabaje? Claro, pero es que pedirle esa coherencia simplemente porque todos estamos viendo su ambiente de trabajo, porque no se lo pides... Porque no nos lo pedimos a los que trabajamos en curros normales. Claro. Porque vamos, en mi curro o en el tuyo o en el de... O sea, hay machistas por todos lados. Por todos lados, claro. Sí. Quiero decirte, a veces queremos pedir una pureza solo porque alguien tenga una determinada ideología, no significa que su vida sea un camino exento de contradicciones, o que se pueda permitir, simplemente que se pueda permitir rechazar cualquier cosa que esté manchada por el yugo machista, racista o lo que sea, ¿no? Claro, pero es complicado. Yo sí que he rechazado algún trabajo por ideología pura. Me acuerdo una vez que me salió un curro de hacer un vídeo para una carnicería y dije que no me parecía... O sea, que bien, que la carnicería puede existir. Tú lo has rechazado porque te lo puedes permitir. Pero me lo puedo si permitir. necesitaras la pasta para comer, hubiera sido ahí el primero. Pues habría tenido que estar. Igual que yo también, bueno, tú sabes que yo por mi ideología me he metido en fregados guapos, en trabajos. Y he perdido trabajos o me he ganado tener momentos muy tensos en algunos trabajos. ¿Pero por qué? Porque yo me lo puedo permitir. Claro. Y yo he decidido que en ese momento me vale más, porque tengo 400 años ya, me vale más poner por delante ciertas cosas, y porque también sé que tengo cierto poder en ciertas cosas. Pero no puedo permitir que todo el mundo haga eso. Claro. Y a veces es como que por resumir y por ver hacia dónde vamos, mi idea es que a veces todo esto, o sea, si le hacemos el juego a lo de la cancelación, esto se nos va a acabar, se nos puede volver en contra. Claro. Por eso creo que es tan importante entender todas estas dinámicas que están sucediendo, de dónde parten, en qué se han convertido actualmente, cómo nosotros mismos estamos reproduciendo unas narrativas que personalmente creo que no nos benefician. Entonces, claro, el debate es difícil, ¿no? Porque el debate significa, entonces si este tío es un violador, solo con que pida perdón, ¿ya está? Hombre, claro, pues no. Tampoco. Pues no, claro. Pero eso significa
que no hay capacidad, no hay posibilidad de redención. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo metemos en la cárcel? Mucha de la gente que dice estas cosas luego tiene un discurso antipunitivista. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no podemos borrarlos. Entonces, obviamente tiene que existir una tercera vía, que es muy incómoda de tratar, porque entre otras cosas tenemos que hablar de qué cosas son graves, qué cosas son leves y qué cosas son extremadamente graves. Y claro, ¿qué hacemos? ¿Una lista de conductas? Claro, lo malo es que todo esto no es posible. O sea, nosotros no podemos ponernos de acuerdo como sociedad en lo que permitimos, en lo que no permitimos. Es una cosa que simplemente ocurre. Y esto es una cosa que simplemente pasa, y los únicos que tienen poder, como he dicho antes, son las empresas, es la gente que tiene dinero. Y aquí podemos aprovechar para tocar un tema que es el que más tocamos normalmente, pero no lo hemos tocado aún, irónicamente, que es estos famosos que en teoría son cancelados, pero siguen teniendo muchísimo trabajo. Bueno, claro, que están gritando desde una columna del País que les han cancelado. Que dices, bueno, pues no. Y claro, esto pasa y todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, que hay gente que se le acusa de cosas relativamente graves, que no les ha faltado trabajo desde entonces y trabajan muchísimo. Entonces, no es cuestión tanto que nos pongamos de acuerdo, sino que creo que el público en general tiene que ir evolucionando. O sea, como que no nos vamos a poner de acuerdo a la hora de tomar unas decisiones bien firmes sobre una cosa, sino que poco a poco todo esto que está pasando con la cancelación va a ir generando un caldo de cultivo en el cual dentro de muchos años va a marcar, bueno, dentro de muchos años no, o sea, lo va a ir marcando progresivamente lo que el público en general tolera y no. Es decir, ahora, como ya se ha visto, el famoso sketch de Martes y 13 de Mi marido me pega no podría ocurrir. Pero no podría ocurrir porque tiene miedo al movimiento woke y a la cancelación y tal. No, porque simplemente la gente no demanda ese tipo de humor. ¿Ya? Claro. Es simplemente porque las compañías consideran que ese tipo de humor ya no funciona y no le van a dar más coba. Y esto va a ir pasando. O sea, va a ir pasando que hay personajes que siguen teniendo hueco en televisión que poco a poco no lo van a ir teniendo. Es una putada porque ahora queremos que los cancele... O sea, ahora queremos... Ya, si esta persona ha hecho esto tan grave, por favor, me gustaría dejar de verlo en televisión todos los putos días. Pero no, va a ser algo que va a ir pasando progresivamente. Ahora está en televisión, pero poco a poco le van a ir llamando menos. Seguramente él nunca lo vivirá. Seguramente él, hasta que se jubile, va a tener trabajo. Pero igual los que son como él ya no van a tener ese acceso. Yo quiero creer que estamos viviendo un periodo bisagra. Y quizás este sea un pensamiento muy... generación centrista, no sé cómo se diría esto, porque es un pensamiento muy recurrente que yo tengo. Y voy a hacer ahora un chiste especista, o sea, voy a hacer una expresión especista que ojalá dentro de 5 años me parezca una barbaridad haber dicho esto, pues será muy buena señal. Creo que no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Entonces yo creo que estamos viviendo un periodo bisagra, como una transición. Obviamente ha habido una cuarta ola feminista que ya está documentada, es decir, ya consta como movimiento social, que ha traído aparejada una serie de movimientos, el movimiento antirracista, el movimiento decolonial y otros movimientos sociales que han ido juntos, aunque a la vez han ido en paralelo, pero que muchas veces se unen, y eso ha hecho que sean tan potentes, porque muchas veces el feminismo, el antirracismo o el movimiento decolonial han ido juntos, aunque tengan demandas diferentes, o los derechos de las personas trans, son cosas que simultáneamente han creado un movimiento tan potente que ha generado estos debates tan encarnizados y estas consecuencias tan personificadas. Sí. Es decir, hay personas que hemos conocido como grandes exponentes de lo que sea y de la noche a la mañana se han caído de ese pedestal, como puede ser el caso de Johnny Depp o como puede ser el caso de Woody Allen o de todas estas personas que han pasado de ser genios de lo suyo intocables a que de repente se toque. Es decir, hay un debate en torno a si Johnny Depp o en torno a si Plácido Domingo. Plácido Domingo era un genio y de repente es un villano. Y la gente no tolera muy bien estas caídas de pedestal. Claro. Yo creo que es la consecuencia, no sé si es una consecuencia buena, mala, si es justo o no es justo, porque no tengo la capacidad de dirimir eso. Pero sí que creo que lo que está pasando nos está llevando a un sitio en el que muy rápidamente, porque el tema del acoso sexual hacia las mujeres, la evolución ha sido rapidísima. Sí. O sea, hay conductas que hace 10 años eran normales y ahora son vistas como acoso. Y yo lo he vivido en mis carnes porque yo empecé
muy pronto a quejarme del acoso callejero, porque es una cosa que a mí me amargó la vida durante una época de mi vida, y yo empecé a quejarme del acoso callejero y cuando... se te ha negado todo el rato. Tú lo has visto, como hace 8 años a mí me han llamado de todo por decir cosas que ahora se asumen como normales. Se asumen, sí. O sea, aún habrá gente que te dirá que los piropos son bonitos y no sé qué, pero en general todo el mundo ha aprendido que las mujeres tenemos derecho a decir que no nos gustan los piropos. A mí hace 8 años me han llamado de todo y tú es que tú lo has leído. De todo, sí. Entonces, hay cosas que están yendo tan rápido. Lo bueno es que creo que toda esta ola nos ha hecho avanzar mucho en muchos temas muy de golpe. Creo que puede tener consecuencias un poco como que la reflexión no ha sido pausada y como que hay tótems que han caído muy rápido. Eso es lo que yo creo. ¿Significa eso que esté de acuerdo? No, también te digo una cosa. ¿Pasa algo? Bueno, pues a lo mejor esto es un poco injusto, un poco que me da igual, pero a mí, que Johnny Depp, que ha tenido una vida, ¿qué crees que te diga? Pues que ahora lo pase un poquito mal, pues chico, no me preocupa. No te sería sincera si te dijera lo contrario, me la suda. Pues ahora que estás hablando de la riqueza del debate, me apetece mucho hablar de un concepto que me descubriste tú, que yo jamás lo había pensado, y es cuando el debate de cancelación o no se encarniza demasiado, se pierde el objeto interesante del debate. Esto es una cosa que me interesa mucho, me parece apasionante. Por ejemplo, para ejemplificar aquí, David Suárez. David Suárez, un cómico que hizo un chiste muy horrible, muy desagradable, que no tenía ninguna gracia, muy anclado en el pasado, era un chiste que se podía haber hecho hace 30 años perfectamente. ¿Y qué ocurrió? Que lo llevaron a juicio. Entonces ahí se genera un debate que realmente no es tan interesante como el debate interesante. O sea, el debate interesante es, ¿realmente esto es humor y es interesante seguir haciendo este tipo de humor y debemos tolerarlo o no tolerarlo como sociedad y tal? Se pasa a la legalidad. Y se pasa a decir que si David Suárez merece cárcel o no merece cárcel. Y a mí esto me pareció... Es un error que se comete constantemente cuando se lleva todo a un extremo, ¿no? Que es, ¿se merece cárcel o no merece cárcel? Porque no es tanto eso, estamos entrando un poco en el marco ideológico de las personas que son capaces de llevar a la cárcel a alguien por poner un único tuit. Y lo que quiero decir es que nos perdimos con David Suárez un debate súper interesante. Nos lo perdemos constantemente con David Suárez. Yo creo que con David Suárez nos perdimos la gran oportunidad de ignorarlo. O sea, te lo digo muy en serio, porque a mí me parece que tenga que ir a la cárcel, no. Ya. Ahora, como lo hemos convertido en esa especie de mártir, claro, ahora parece que yo me tenga que posicionar en favor suyo porque el pobrecito es un mártir. Me la suda David Suárez, no quiero hablar del tema. O sea, si me preguntas, ¿merece ir a la cárcel? No. Ahora, de todas las causas, porque mi tiempo es finito y mi tiempo para dedicar a ciertas cosas aún es más finito y mi capacidad emocional para gestionar ciertas causas es aún más finita, de todo el tiempo que yo dispongo y recursos emocionales, ¿tengo yo que gastar para defender a David Suárez? Lo siento, no. Si alguien me pregunta, ¿debería ir a la cárcel? No, ojalá no vaya a la cárcel, aunque me parece de un ser completamente despreciable. Sí. Me parece aberrante, además me parece que no tiene ninguna gracia. Pero a mí y me parece además que él se lucra de todo esto. O sea, me parece que él es muy consciente de que podía ir a la cárcel, no, pero él es muy consciente de que él juega a decir la más gorda, le da exactamente igual el daño que cause, porque le da exactamente igual y se ampara en la libertad para decir barbaridades que sabe que causan dolor, porque hay un determinado tipo de gente que creo que son gente muy infantil, que le ríen las gracias como lo que ha dicho. Lo que ha dicho. Yo aspiro a una sociedad en la que a gente como David Suárez ponga esas cosas en Twitter y no tengan ninguna trascendencia porque tengan un fab. Eso sería lo interesante. De su primo, claro. ¿Sabes? No a que tenga no sé cuántos mil y ahora sea esta persona despreciable la cara visible de la libertad de expresión. Entonces, también reivindico el derecho a... No tengo la obligación de posicionarme porque Twitter lo haya convertido en trending topic. Claro. Es que me interesa más, a lo mejor, pues defender otras causas que me interesan más. No me apetece tener que ahora tener que remar a favor de este tío, porque yo este tío donde lo quiero es donde... O sea, yo lo quisiera donde se supone que la cancelación lo debería tener, pero no por la cancelación. Me gustaría que estuviera así porque nunca jamás hubiera atraído a más de 3 personas a ninguno de sus bolos. Efectivamente. Yo estoy bastante perdida, por eso yo no tengo nada claro, no sé lo que opino y vivo en un constante debate que no consigo resolver, porque
claro, al final esta gente está cooptando. Bueno, es a lo que se dedica Dallas y toda esta gente, ¿no? Sí. A deliberadamente crear una polémica para polarizar las opiniones, porque desatar polémica da dinero. Sí. Y es gente que deliberadamente busca crear eso y sabe que si digo esto, esto y esto, se va a crear una polémica y eso va a hacer que determinada gente me cancele, y a mí me viene muy bien decir que me están intentando cancelar, porque decir que me están intentando cancelar me hace que mucha gente me siga y me provoca... O sea, entonces, no lo sé. Pues es una movida. No sé si... Resumen, es una movida. Es una movida. No sé si has llegado a algún tipo de No, yo conclusión. sigo con debate. Obviamente. Y además yo reivindico también como mi derecho a eso. Hay temas que no tengo resueltos. Este es uno de ellos porque soy muy consciente de mis implicaciones personales, soy muy consciente de mi partidismo y de mi parcialidad. Y bueno, pues en ello estoy. Yo creo que podemos decir que la cultura de la cancelación, como se nos está intentando vender, evidentemente no existe. O sea, es una reacción a ciertos movimientos culturales y sociales. Hegemónicos, claro. Eso está bastante claro, pero sí hay como ciertas particularidades en el tema de las redes sociales que se asemejan o complican todo este tema de relacionarnos los unos con los otros. Creo que es una cosa que no podemos solucionar, que no tiene arreglo, pero se arreglará. O sea, creo que vamos a algo. Claro, yo creo que lo que sucede es que la cultura de la cancelación, tal y como esta gente lo plantea, ha existido siempre. Siempre. Porque antes se cancelaba a las mujeres, se cancelaba a determinadas minorías y se cancelaban determinadas ideologías. Más cancelación que eso. Pero no se le llamaba cultura de la cancelación. Solo se le ha llamado cancelación cuando a lo que se está cancelando es a lo hegemónico. Efectivamente. Entonces, ¿existe la cancelación? Si nos ponemos así, sí, pero es que ha existido siempre. Sí. Porque vamos, más canceladas que hemos estado las mujeres en un montón de sitios, no ha estado Soto Ibars, por mucho que él diga, ¿no? Lo que pasa es que entonces, al haber una reacción de decir, bueno, las que siempre hemos estado canceladas, ahora queremos cancelar a los que siempre nos cancelaron, es cuando esta gente, que además tiene el poder, tiene los medios y tiene los lugares desde los que predicar. Y por eso hay algo que existe, por eso existe el término. Existe la cultura de la cancelación. Vaya por Dios. Entonces, existir existe. Me parece sano devolver la misma moneda, debe pagar con la misma moneda. Me parece que la solución es cancelar así, no permitiendo que haya una redención para quien lo haya hecho mal y pidiendo que a la gente la despidan de sus trabajos. Honestamente, creo que tiene que existir una vía mejor, una tercera vía que implique una sociedad más consciente, más respetuosa, con más capacidad de debate, con más capacidad para separar lo meramente personal de lo político, para saber en qué debates yo estoy capacitada para meterme y en cuáles no, porque yo personalmente hay muchos en los que no me puedo meter, claro, porque el dolor me impide pensar con claridad. Y como es algo que yo lo vivo mucho, pues creo que existe, ¿no? Y creo que todos deberíamos ser más conscientes de eso. Y a partir de ahí, pues ojalá llegue el día en el que gente como David Suárez o que si tiene su público... Que si tiene su público para mí es muy mala señal. Entonces, ojalá gente como David Suárez tenga la libertad de decir lo que les dé la gana, pero no lo convirtamos en ningún héroe de nada, y ojalá la gente prefiera reírse con cosas que no dañen a nadie y que además son más graciosas, porque es que a mí su humor me parece que no es, que ni siquiera es humor, que es como... Me parece una cosa muy, muy tuitera y muy masculina de decir barbaridades, por decir. Creo que ya deberíamos superar eso. Sí. Esa es mi conclusión. Y un apunte que no he mencionado antes, pero como has dicho que la cultura, la cancelación ha existido siempre y no solo en las redes sociales y tal, solo mencionar un apellido que es Jackson. Michael Jackson y Janet Jackson. ¿Quién sufrió cancelación de los dos? Ya, es verdad. ¿Y por qué? Sí. Janet Jackson arruinó toda su carrera porque Justin Timberlake le sacó una teta en un concierto. Ni siquiera fue ella la que enseñó la teta y fue cancelada. Y su hermano no. Ya ves. Pues sí. O sea, simplemente... Y ahí no había ni redes sociales, ni internet, ni nada. Fíjate cómo funcionaba un poco la cancelación. Pues yo qué sé.
Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. No hemos tenido ninguna conclusión, por eso... por eso se llama cosas que no sé. Claro, por eso me cuesta también cerrar el programa. No, hay que cerrar ya que llevamos una turra. Llevamos una turra importante. Así que nada, vámonos ya. Sí. Vámonos ya con esto totalmente irresoluto. ¿Irresoluto? Me gusta la palabra, igual no existe. Bueno, deja de preguntarme todo el rato si las palabras que utilizas existen o no existen. Bueno, pero es que así si me equivoco queda como compensado. Irresoluto yo diría que sí, pero es que tampoco soy yo un diccionario. Ya, pero yo no lo hago por ti, lo hago por mí, para que no quede como que soy un flipado. Ah, vale. Lo digo y si no existe, al menos expreso mi duda. Vale. Pero ya he dicho irresoluto y quedó súper guay. En fin, ¿nos vamos a ir con alguna canción o algo? Sí, nos vamos a ir, pero antes quiero agradecer a Diego, que es nuestro mecenas de la semana. ¡Oh, qué guay! Diego no lo conozco, creo, pero tiene todo mi respeto. Uh-huh. Bueno, una persona fantástica en todo caso. Jamás te vamos a cancelar, Diego. Aquí siempre tendrás tu casa, porque nos estás dando una cantidad bastante importante al mes por la que estamos dispuestos a tragar con cualquier tuit antiguo tuyo que diga lo que sea. Automáticamente te has ganado nuestro respeto. Sí, queremos que lo sepas. Y nada. Y bueno, pues el resto de personas que todavía no sois Patreons, pues todo mal, siempre lo digo mal, patreon.com/todo mal, yo siempre quiero decir todomal.com/Patreon, quiero invertir el orden, pero no, es patreon.com/todo mal, desde 2 euros al mes. O sea, ¿qué son 2 euros al mes? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Podéis apoyarnos, podéis ser nuestros mecenas, lo agradecemos muchísimo, estamos a 10 pavos de nuestro objetivo. Por favor, 10 pavos entre todos, va, que no es para tanto. Entre todos, y además os podemos asegurar que no tenemos ningún tuit antiguo que os pueda hacer arrepentiros de darnos No, porque no tenemos Twitter. No, pero nosotros personales sí. Pero el programa como entidad no. Entonces todo mal no tiene ningún tuit tal. Y bueno, nos vamos a despedir con una canción de una banda que se llaman L7 o L7, la canción se llama precisamente Shit List, lista negra. Ah, qué guay. Y bueno, pues habla de la lista negra que tenían estas chicas, que yo te digo que sin saber lo que ponía en esa lista, la suscribo por completo. Y lo que ellas digan, va a misa. Ideal. Así que, pues nada, la semana que viene más y o peor.